Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que aquel que guarda a Israel te ayude a ti, te guarde a ti, te sustente, te guíe y te dé la seguridad y la confianza de que Él está en control de todo lo que acontece en tu vida. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26. Vamos a leer a partir del versículo 19. La palabra de Dios dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, si usted ha estado escuchando los audios anteriores, se da cuenta que Pablo está en Jerusalén. Sí, el lugar donde creció, donde maduró. Sí, el lugar donde él anhelaba volver y dar testimonio de lo que Dios o Jesús había hecho con él y a través de él. Podríamos decir sueño cumplido, sueño cumplido. Ya está en Jerusalén, pero no es como Pablo se lo imaginaba. Ahí está preso, está encadenado y está haciendo su defensa ante el rey Agripa. Y de una manera particular, en esta defensa, Pablo, óigalo bien, le dice a Agripa que ya no está soñando. Ya no, yo no estoy aquí ya siguiendo mis sueños. Sí, desde que Jesús se me apareció camino a Damasco, desde que tuve ese encuentro personal con Él, y mis sueños quedaron a un lado, se quedaron a la vera del camino. Y entonces empecé a caminar conforme al plan, al propósito de Dios, conforme a la visión que Jesús me dio. Y entonces Pablo le dice a Agripa: créeme, rey Agripa, no he cesado de predicar el Evangelio. Doquiera que he ido, he predicado el Evangelio de Jesucristo. ¿Y este Evangelio en qué consiste? En que Dios se encarnó, se hizo hombre y fue a la cruz para reconciliarnos consigo mismo. Murió, resucitó para nunca más gustar la muerte. Dio testimonio de que está vivo y está vivo. Y por él, toda la humanidad
tiene la oportunidad de volver en amistad con Dios. Pablo le dice a Agripa, mi discurso es el mismo discurso del profeta Juan el Bautista. Es el mismo discurso de todos los profetas. No ha cambiado ese discurso. Es un discurso que convoca al arrepentimiento. Es un discurso que convoca aún al pueblo de Dios y a los que no son parte del pueblo de Dios al verdadero y legítimo arrepentimiento. Sí, Pablo lo dice. Arrepentíos, dijo Juan Bautista, y Jesús lo dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se halla presente. Pero en Jeremías encontramos esto: si entresacaras lo vil de lo precioso, si hicieras separación entre las cosas malas y lo bueno, y te inclinaras solamente por lo bueno. Esto es una convocatoria, un llamado al arrepentimiento, y Pablo no cesó de predicar arrepentimiento. La pregunta es, ¿qué están predicando hoy los que dicen ser cristianos? ¿Qué están predicando? Bueno, en otra época no se podía entrar a las iglesias de cualquier manera vestido. No se podía participar de cualquier manera en el contexto católico de la Eucaristía y en el contexto evangélico de la Santa Cena. Pero hoy ya no les importa el arrepentimiento. No les importa si la gente está arrepentida o no. Como lo he dicho antes, lo importante es que tributen. Lo importante es que den dinero, y no, esto no salva. Ni en un lado ni en el otro. Siempre la convocatoria de las Sagradas Escrituras ha sido: arrepiéntanse. ¿Sabe cuando Adán y Eva pecaron? Cuando debieron salir al encuentro con Dios y humillarse delante de Él, Adán se escondió. Culpó a Dios y culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Todos se autojustificaron. Todos se declararon inocentes, culpando siempre a otros, relegando su culpabilidad en otros. Y esto no produce arrepentimiento. Esto no es lo que Dios espera de usted y de mí. Lo que Dios espera de aquellos que dicen creer en Él es que realmente cambiemos el chip, cambiemos de mentalidad, nos volvamos a Él de sincero corazón. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero Pablo le está diciendo a Agripa: Agripa, yo lo único que he hecho es hablar de los profetas y convocar al pueblo a un legítimo y verdadero arrepentimiento. Y esto les molesta a estos religiosos. Sí, los religiosos no les interesa. Y cuando hablo de religiosos, no me estoy refiriendo a una iglesia en particular. Porque siendo del movimiento evangélico, dentro del movimiento evangélico hay demasiados religiosos, donde no les interesa si la gente realmente es salva o se condena, donde ya no se predica el arrepentimiento para perdón de los pecados, donde ya no se convoca al pueblo que se vuelva de sincero corazón a Dios, donde el discurso de los profetas, la convocatoria de Juan el Bautista, de Jesús y de los santos apóstoles pasó a segundo plano. Ese discurso no está de moda. Sí, mis amados.
Pablo le está diciendo a Agripa, yo no he predicado nada que no esté en la Tanakh, en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras. ¿Sabe? Pablo se le estaba acusando de blasfemar a Moisés. Qué tremendo esto, de blasfemar de la ley. Y Pablo dice, no, yo no he blasfemado. Yo lo único que he hecho es tomar las enseñanzas de los grandes maestros, de los grandes rabinos judíos, y transmitírselas al pueblo de una manera digerible, con la premura y la urgencia de quien alguna vez anduvo en el camino de condenación y ve cómo los demás se están perdiendo y anhela que así como ha sido salvo él, también los demás procedan a esta salvación. Pero esto es mediante el arrepentimiento. Voy a decirle algo. Estamos viviendo un fenómeno tremendo. El pueblo judío siempre creyó que era salvo simplemente porque Dios lo eligió. Los que dicen ser cristianos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, católicos, anglicanos, coptos, todos creen que son salvos porque pertenecen a una iglesia que dice ser cristiana. Pero yo les aclaro, si no hay verdadero arrepentimiento, si no hay legítimo arrepentimiento, como lo dice la palabra, como lo dijo Jesús, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Sí, vosotros estáis condenados en vuestros delitos y en vuestros pecados. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Para que haya salvación, realmente debe haber verdadero arrepentimiento. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Agripa. Y Pablo le dice, doy gracias a Dios porque me ha librado de esta gente, de estos religiosos que quieren silenciarme, que no quieren que hable, que no quieren que predique la verdad. Agripa, mi delito, dice Pablo, es interpretar las escrituras de una manera diferente. De la manera que el Espíritu Santo me ha permitido leerla y releerla. Sí. Voy a contarles algo. En estos días alguien se me acercó y me dijo, pastor, ya tiene las boletas para el concierto. Le dije, no. Tiene que hablar con tal fulano. Le dije, yo no hablo con apóstoles. ¿Qué tiene que ver esto? Las boletas las tenía uno que en algún momento se le llamó pastor y se autoproclamó pastor. Bueno, de una u otra manera lo reconocieron como pastor, pero finalmente eso de pastor le quedó chiquitico. Era muy inferior a su dignidad. Decidió que ya no se llamaría pastor, sino que a partir de ese momento, de un momento a otro, se llamaría apóstol. Sí. Y yo le dije que no me gustaba hablar con ese tipo de apóstoles. ¿Sabe? Muchos se están condenando y están sucumbiendo en un inmenso mar de mentiras por falsas y vanas, erradas interpretaciones escriturales, vanas y erradas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Sí,
Por eso muchos se están condenando, por eso muchos se están perdiendo, aunque asisten a una iglesia, aunque tienen un ministerio en una iglesia, pero no lo tienen en Cristo, no le pertenecen a Jesús, no caminan conforme al plan, al derrotero, a lo que Jesús ha establecido. ¿Saben? Los fariseos y los escribas tenían las sagradas escrituras, tenían la Tanaj, pero la interpretaban a su manera, y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo encontré que en las escrituras el Mesías es un Mesías sufriente. Yo encontré en las escrituras que el Mesías tenía que padecer y morir y vencer lo que nadie había vencido, la muerte. Sabe, muchos leen las escrituras desde su conveniencia, desde sus propias aspiraciones, sus propios sueños y sus propios anhelos. Por eso nos encontramos con hermanos que descontextualizan el texto, un versículo, sacando la realidad porque hay una promesa ahí y dice: me apego a la promesa. Bueno, me encontré con un caso particular. Alguien, alguien que tomó una parte del texto, diciendo que Dios le había hablado de eso, pero no tomó todo el texto, sino solamente lo que le convenía. Tomó algo del texto de esto, del libro de Hechos de los Apóstoles, acerca del viaje de Pablo a Jerusalén, pero no tomó, dejó de lado, desechó de inmediato el hecho de que Pablo iba preso, iba a sufrir, iba a estar bajo amenazas de muerte en Jerusalén. Es no leer las escrituras desde lo que el Espíritu comunica, desde lo que el Espíritu quiere que se entienda. Por eso hay tantas doctrinas cerradas, por eso hay tantas falacias, tanto engaño en derredor de la palabra Cristo, en derredor del cristianismo. Sí, Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas: vuelvan a leer las escrituras, profundicen en ella y encuentren en ella la verdad. Porque muchos han leído las escrituras, pero la leen desde su propia perspectiva, por eso no la pueden entender. O según su conveniencia, así la leen. Lee las escrituras, óyelo bien, y pídele al Espíritu Santo que te guíe para entenderla y no descontextualizarla, de tal manera que la puedas aplicar a tu vida y que ella realmente te lleve al verdadero y legítimo arrepentimiento. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.